Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, en esta ocasión vamos a presentar una investigación arqueológica sobre la época que corresponde a la prehistoria en la isla de Santo Domingo, o sea, antes de que hubiera escritura. Es una investigación muy interesante porque enriquece culturalmente la zona este de nuestro país, que es además una de las áreas turísticas más atractivas y visitadas por visitantes extranjeros y por nosotros, por supuesto. Nos referimos al libro titulado Anamuya. Aquí lo tengo. Anamuya, Patrimonio Aborigen del Este de la República Dominicana. Está publicado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y es de la autoría de Clenis Tavares María, quien es antropóloga y además tiene una maestría en gestión de industrias culturales y creativas. Esta, señores, es una obra muy importante porque es una investigación y tiene muchos aportes, datos de las primeras manifestaciones culturales de nuestros aborígenes. Esta obra, ustedes están viendo aquí la portada, esta es una foto de una piedra labrada de varios metros cuadrados, es grande, y representa una especie de altar mágico religioso de las culturas prehispánicas. En esta superficie que está aquí, en esta piedra, aparecen una cantidad de petroglifos, o sea, todos estos dibujos grabados sobre la piedra que tienen un valor, bueno, un valor que va desde lo histórico y lo cultural hasta lo turístico, como digo, por la zona, lo antropológico, arqueológico y geográfico. Pero vamos a darle la bienvenida a Clenis Tavares para que ella misma nos cuente no solamente de su aventura, de descubrir y documentar esta piedra, que ya se tenía noticias de ella, pero se retomó. Y también de todos estos petroglíficos y que forman parte de la historia de nuestros aborígenes. Bienvenida, Clenis. Buenas. Qué bueno tenerte aquí finalmente, porque desde que este libro se puso en circulación, pues la verdad es que quise traérselos a ustedes. Y es que esta historia, estas señales, todos estos descubrimientos nos conectan con nuestra historia pasada y nos hacen entender mejor nuestra evolución, incluso la evolución de la región. Completamente de acuerdo contigo. Una de las cosas que nosotros necesitamos es habilitar inmediatamente esa historia antigua nuestra, que es el origen, porque si no conocemos nuestros orígenes, nosotros no vamos a poder avanzar. Tú te sientes orgulloso de tu lugar, de lo que tienes, te identificas, tu cultura es como tu sello, como tu marca. Entonces, si nosotros no lo conocemos, no podemos protegerlo, no podemos valorarlo y no podemos admirar ni sentirnos identificados con esto. Clenis, ¿cuándo nace este amor tuyo por la antropología? Que es una ciencia difícil, señores, porque da trabajo. Es en el campo, o sea, en situ, hay que ser muy cuidadoso. ¿Y cómo conectan estos estudios antropológicos con esta historia de lo que somos nosotros? Fíjate, yo tuve la dicha de que desde pequeña, no sé dónde escuché esa voz que me dijo antropología o arqueología. ¿Verdad? ¿A qué edad? Desde pequeña, de los 4 años, yo estoy luchando con la historia y con el conocimiento de las cosas antiguas. Y eso me hizo que cuando terminé el bachillerato, entonces ya abría la carrera en la UAS de antropología. Y entonces estudié antropología. Wow, nuevecita. Pocos eran pocos, ¿verdad? Sí, nosotros, no te creas que tampoco. Ya nosotros graduados de la UAS llegamos a más de 100. Wow. Que es bastante. Bastante para una carrera que es muy específica, vamos a decir. No, que fíjate que la antropología es una carrera por vocación y que lleva mucha pasión. Sí. Mucha gente la estudió y después no se pudo dedicar a ella, sino que prefirió estudiar otra carrera que es de la que vive, porque las satisfacciones te llenan, el orgullo es muy bueno, pero hay que conseguir el dinero. Se vive. Entonces, de la arqueología, Clenis. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque la arqueología primero es cara.
sí, muy cara. Y segundo, en un país como el nuestro, que tiene tantos problemas esenciales por resolver, Exactamente. dedicar tiempo para la cultura es difícil. O sea, al lado de las amenazas de situaciones de salud, de problemas de agua, de otras carencias que tenemos, como también la cultura, también los museos, también es difícil, pero una cosa tiene que compensar la otra. El equilibrio siempre es importante en la sociedad. Y son, en el caso de la arqueología, son investigaciones caras y muy específicas in situ, y que muchas veces no arrojan la información de inmediato. Por ejemplo, en este caso de esta piedra Clenis, ¿cuándo fue la primera vez que se tuvo noticias? ¿Cómo se retomó esta investigación? ¿Y qué nos cuenta esto de lo que somos? Fíjate, nosotros en el año 50, en la década de los 50, hay una persona que fue pionero de la arqueología, se llamó Emil de Guarí Moya. A él le debemos que se pasara por todo el país recorriendo la geografía, buscando los sitios arqueológicos. Y es justamente el primer director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el INDIA, que todavía es vigente, está vigente. Entonces, él ve la piedra, la señala, la reporta y se queda ahí. Luego los demás arqueólogos fueron al campo, fueron a Namuya, Higüey, miraron la piedra y mencionaron la piedra. Pero eso se quedó de ese tamaño, nadie investigó más nada. En el tiempo que estoy haciendo el recorrido en la zona del este, buscando los lugares importantes aborígenes, nos damos cuenta de la piedra, llegamos a la piedra y coincide con que yo estoy haciendo la maestría. Y yo, bueno, vamos a hacer mi tema dentro de este asunto indígena que a mí me va a motivar más. Sí. Y ahí entonces arrancamos a hacer el trabajo. Realmente hasta ese momento solo se decía estratos de piedra pizarrosa con dibujos hechos por los indios. Pero nosotros logramos involucrar a un geólogo, Tabaré Mundaray, que fue con nosotros al campo en varias ocasiones, que pudo decirnos qué tipo de roca era, que no es pizarrosa, que pudo darnos como el aval para saber que quienes labraron esto, quienes lo esculpieron, fueron gente muy expertas. Y además, con la ayuda de dos colegas cubanos, José González Tendero y Divaldo Gutiérrez Calvache, nosotros pudimos hacer con ellos un conteo completo de todo el dibujo rupestre que hay en la piedra, pudimos limpiarla, habían petroglifos que estaban cubiertos por la hierba, se pudo levantar, pudimos cercarla, pudimos darle algún tipo de seguridad y armar en la población, con las escuelas, con los maestros, visitas, para explicarle lo que es esto y tratar de incentivar entonces a que ellos conozcan el sitio, lo hagan suyo, porque son los agentes dueños del patrimonio. Claro. El lugar, los lugareños. Claro. Hay que hacer toda una temática para que las visitas, ellos se apropien, se empoderen de esto y que lo hagan parte de su comunidad. Por eso te digo que la vinculación con la historia del lugar es fundamental. ¿De qué fecha data esto? ¿Tienen esta? No, las fechas no las podemos tener porque nosotros no tenemos todavía material arqueológico asociado. Sí. Ahí amerita hacer una investigación arqueológica de nivel. Nadie hasta ahora lo ha hecho porque el lugar es un poco incómodo. Es lejano, ¿verdad? Y es difícil. No, el lugar no es lejano. Es fácilmente accesible. Sí, y ahora más. ¿Cómo es Anamuya? ¿Cómo es esa localidad? Si hay un pueblo cercano. Le dicen Anamuyita también, ¿verdad? Le dicen, el sitio le llaman Anamuyita. Sí. Yo al libro no le quise poner Anamuyita porque como es un diminutivo, sí, la voz debió ser Anamuya. Sí. Yo pienso que le dicen Anamuyita para diferenciar del río, que se llama Anamuya. Puede ser, sí. Entonces, hay un poblamiento muy reducido, casas muy aisladas unas de otras en el lugar, pero hay una historia en la gente de que eso lo hicieron los indios. A mí me maravilló ver que en la cueva que forma parte del sitio, un pequeño abrigo rocoso,
en una de las paredes, es una cueva de 2 por 2 metros, o sea que es bien pequeñita y bajita. Sí. Y en una de las paredes de la cueva nosotros encontrábamos plátanos pelados. ¿Cómo así? O sea, Una ofrenda sí. de alguna cosa mágico-religiosa, Sí. alguna petición que se hizo. Encontramos monedas en el piso es muy pequeñito, pero encontramos monedas en el piso. En otras ocasiones encontramos ropa interior, otra vez encontramos botellas de cerveza. O sea que sí se le hacía ofrendas. Sí, en los tiempos actuales. Sí, sí. Y en la piedra no lo vimos, pero sí gente del lugar nos dijeron que antes se llevaba moro de habichuela negra y se dejaba de ofrenda ahí. Lo que quiere decir que la tradición boca a boca sigue considerando este como un lugar sagrado. Sí, claro que sí. Nos dicen que había una calzada que llevaba al río, pero esa calzada nosotros no la... dicen los lugareños que tomaron las piedras, no la pudimos ver, porque eso es como una especie de pasto para vacas, de cercado de vacas, y entonces la gente tenía miedo de que el ganado se le estropeara con las piedras, y las piedras la echaron hacia un lado y no están ahí. O sea que es posible que desde antaños, cuando existían los aborígenes en este lugar, bueno, es casi seguro. De hecho, creo que esto está comprobado, que este era un lugar de adoración, un lugar sagrado, ¿verdad? Por los petroglifos y eso, pero lo que quiero señalar es que tal parece que esa tradición se siguió guardando y llegó hasta nuestros pobladores, ¿verdad? Sí, porque lógicamente tú sabes que nosotros creemos en muchas cosas, los dominicanos, y hay una cultura popular muy rica. Y no te olvides que en la zona de Higüey también está relacionado a la industria azucarera y hay una carga que se mezcla con herencia africana, herencia aborigen y la carga también mayor que tenemos de la Iglesia Católica con la Virgen de la Altagracia. Entonces el dominicano lo que ha hecho es un sincretismo de todo ahí junto y hace sus cultos, sus valoraciones. Total, yo imagino, y es lo que siempre nos dicen, tú lo tiras a ver si la pegas, Claro. Perfecto. Ya, pero es muy el sentir del dominicano, sí, ¿verdad? pero además los sitios como estos van cargándose ellos mismos energéticamente, porque si yo voy con fe, llevo, pido, claro. Creo. Al fin se da y quizás no tiene que ver nada el sitio. Exacto, es la ya energía que entre todo, entre todas las energías que se van sumando ahí. Una energía. Pero el sitio es interesante porque convergen muchos espacios juntos que te apuntan hacia un ceremonialismo obligatoriamente. Tú tienes el río siempre es el elemento fundamental para la vida. Sí. En ese río grande que es Anamuya convergen 2 arroyos, o sea, desembocan 2 arroyos en un área de menos de 10 metros, 2 arroyos adentro. Yo no he visto eso en ninguna otra parte. Luego, tú subes 124.5 metros, está la piedra. A 10 metros de la margen del río está el abrigo, en el otro lado. Te paras de repente a donde está la piedra, es como el único llanito de un vallecito intramontano que hay, con la Sierra Oriental en el frente. Entonces, lindo. Tú miras como todo ese paisaje y si te lo imaginas muchos años atrás, sin deforestación y sin todo esto que nosotros tenemos de problemas ambientales, aquello debió ser maravilloso. Es cierto. Y cómo aquella gente pudo elegir ese lugar que tiene las mismas condiciones en otro espacio en Nicaragua, donde hay 2 piedras como esta, una de ellas en el lago de Nicaragua, en una isla que se llama Isla El Muerto, y como nosotros también encontramos estos replicados en Venezuela. Y tú miras que es la misma conducta y los dibujos más o menos que hay, en un entorno parecido. Sí, siempre hay una fuente de agua unida a esto. Los petroglifos normalmente son ligados a fuentes de agua. Y los petroglifos que están pintados, tanto en esta piedra de Anamuya como en Nicaragua y en Venezuela, ¿pudieran describirse parecidos? ¿Las imágenes qué son? Las imágenes son humanas, nosotros le llamamos antropomorfas, o sea, formas humanas. Sí. Zoomorfas, forma animal.
tenemos geométricas que no sabemos. Hay un motivo que es tan antiguo como la vida misma, que es la cruz. Sí. La cruz es común. Hay varias representaciones de cruces ahí. Hay varias representaciones de espiral. El motivo de la espiral es muy importante, esas líneas concéntricas ubicadas. Hay muchas interpretaciones de qué puede significar esto. En los animales, la fauna de nosotros es diferente a la fauna de Centroamérica, a la fauna de Sudamérica. Pero si nosotros tenemos en esta como tortuguitas, parece, yo no sé si en vez de tortugas marinas, que no creo que sean, deben ser jicoteas que están más ligadas al agua dulce, pienso yo. Por el lugar donde la están. serpiente también, que es muy ceremonial en las religiones. Y tú miras, hay círculos, circunferencias, muchas formas variadas. Y las formas humanas, el doctor Morvan, que fue director del Museo del Hombre 10 años, hizo un libro sobre Anamuya, donde presentó, fueron las imágenes, la única referencia que tenemos, un libro de fotografías. Y hay una... Que presentó fotografías de las imágenes de la piedra. Sí. Entonces él dice que hay una de esas imágenes que para él representa una mujer en labor de parto. Porque pareciera como si tuviera las piernas abiertas y la figura a él le parece una mujer. Y la fertilidad y los nacimientos siempre han sido. Tú sabes que fecundidad, fertilidad está muy común porque son homenajes a la madre tierra, ¿no? Claro. Pero ya uno poder interpretar si esto es parto o si esto significa otra cosa, ya es un poco más delicado porque los motivos nuestros, la sociedad nuestra, no es la sociedad de aquella época, y sí nosotros tenemos seguro que ahí no hizo el dibujo un solo poblador. Por ejemplo, Manuel García Arévalo nos dio la información que en una excavación que ellos hicieron encontraron un tipo de cerámica asociado a lo que nosotros le llamamos en arqueología el poblamiento chicoide asociado a los taínos, pero ahí hay petroglifos que no han sido terminados, que no fueron pulidos. Y otros que ¿Fue sí, ¿verdad? intencionalmente que se quedó así o fue que hubo una ruptura con la llegada de los españoles que impidió que eso se hiciera, o con guerras que se hicieron entre ellos mismos internas? No sabemos. Pero ya sí vemos que hay diferentes terminaciones En la misma no piedra. Hay algunas pulidas piedra y otras que no están pulidas. Sí. Eso significa, simple, hay momentos en que el trabajo se comienza y el grupo por alguna razón se cambia de lugar, y al mudarse otro grupo se apropia del lugar y entonces reestructura, como cuando uno se muda a una casa, tú buscas la historia, ya se ha mudado otra gente antes que tú y se va haciendo remodelaciones, acabados. Esto mismo es lo que vemos ahí. Esta piedra, Clenis, ¿tiene petroglifos parecidos que se pueden asociar a otros que encontramos en la geografía de la isla, o tienen características más específicas? ¿Cómo lo podemos relacionar con el estilo, con lo que se ha hecho en cuevas y en otros lugares? Mira, nosotros encontramos parecidos en una cruz que hay en un poblado de Azua que se llama Guayabal. Hay una piedra que de por sí está desprotegida porque le echaron encima la cera. Y tengo noticias que supuestamente quieren destruir la piedra ahora para hacer una edificación. Y en este lugar hay varias cruces. Una de esas cruces es muy parecida a una de las cruces de Anamuya. Esa misma cruz se parece a una cruz que hay en Cuba, en una cueva que se llama Cueva del Infierno. Entonces, los motivos son parecidos, pero cuando tú los miras y los comparas uno al otro, al lado así, te das cuenta que no son iguales, son parecidos. Pero a veces cierran las esquinas de las cruces, de los brazos, a veces como que retocan y ponen más grueso, a veces nosotros lo tenemos en petroglifos y en otros lugares aparece en pictografías. O sea que no tienen relieve. Es muy subjetivo para uno hacer esas comparaciones, tú sabes. Y la verdad es que, amigos, en la época que vivimos, las ideas no son exclusivas de una sola persona, sino que puedo yo tener una idea igual a una persona que quizás está en otro país incluso,
pero eso se debe también a que tenemos unas comunicaciones sumamente, si pegara la palabra contagiosas, o sea, que viajan. Pero en aquella época, que aunque sí los aborígenes eran grandes navegantes, hay que saber que no era tan fácil moverse como lo es ahora, de manera que esto nos da una idea de las costumbres al interior de esa tribu, ¿verdad? Y entonces hablemos un poquito, Glenis, tanto de el tipo de piedra que es esto, que creo que es una piedra ígnea, ¿verdad? Que es más dura. Es una roca volcánica. Es una roca volcánica. Sí. Pero ¿estaba tenemos ahí basalto, o la llevaron? Tenemos toba basáltica y toba andesítica. Y ese mismo tipo de piedra, por lo menos en uno de los lugares donde se hizo el estudio, ya se sabe que es una toba también en Nicaragua. Que son más duras, ¿verdad? Sí, pero son más fáciles de fracturarse a la hora de dar el golpe. Lo que el geólogo nos explicó es que cuando tú sabes que todo se hace con piedra, el indígena nuestro no trabajó los metales. No. Entonces, cuando tú tomas una roca para darle el golpe a otra roca, tú tienes que saber muy bien cómo dar el golpe para que esa superficie no abra hacia los otros lados, claro, sino que describa lo que tú quieres hacer. Y si tú piensas en eso, modelar líneas, círculos, paralelas, figuras humanas. Como lo hacían nuestros indígenas. Y con los detalles que lo hacen. Sí. Es que tú te pones a mirar. Eran unos expertos. Eventualmente uno tiene que terminar diciendo que tenemos como la bidimensional, la visión doble del plano. Así tú lo miras y estás mirando una cosa. Sí. Pero de lejos tú lo miras y estás mirando otra cosa. Ya lo miras en perspectiva. Y nosotros hicimos vuelo con dron, pero parece que hay que buscar una cámara muy buena, con una resolución bastante suficiente para que los dibujos puedan observarse, porque a una distancia de más de 2 metros no se ve nada. No se ve. ¿Y qué tan alto puede subir en ese tiempo un indígena, encaramarse en un árbol de guayaba, que era lo que más había por ahí? Exactamente. ¿Qué tan alto es un árbol de guayaba? Y para mirar, además, probablemente haya algo de equilibrio en la naturaleza, porque en un terreno irregular, esta es la única parte donde el terreno es regular. ¿A dónde está esa piedra? ¿Cuánto mide exactamente? Nosotros se fragmentó en 2, entonces hay un fragmento de 11.5 por 6 de ancho. ¿De qué estamos hablando? ¿De 6 qué? 6 metros. De 6 metros, es muy grande. Metros, sí, y hacia el norte, buscando la montaña, sube más la piedra, pero ya no tiene dibujos. Wow, pero entonces, ¿y esta piedra, es otro enigma. ¿Cómo llegó la piedra ahí? ¿Por qué lo hicieron ahí? No, la piedra es del sitio. La piedra es del sitio. O sea, ese es volcánica. Como el suelo. El suelo lugar. Es esa piedra. Pero fíjate que tú dices que alrededor es irregular y esta es la única. Sí, porque el terreno, la superficie del terreno es muy abrupta. Entonces hay afloramientos de roca por todo el terreno. Pero en ese lugar es el único sitio donde está este afloramiento horizontal, y aunque es más largo de ahí, o sea, lo que tiene dibujo tiene 11 metros, pero la piedra sigue hacia el norte con más, por lo menos 2 o 3 metros más. Nosotros grande. no seguimos descubriendo porque vimos que no hay dibujo. Entonces lo que descubrimos volvimos a taparlo. Me dice que hay una cueva cerquita. La cueva está... mira, el sitio es... Tú llegas por la carretera normal, 20 minutos, lo más que puedes llegar de Higüey hasta este lugar, a Namuya. Y entonces caminas 5 minutos y encuentras la cueva. No tiene dibujos adentro. Lleno de dibujos. De petroglifos. Que no tienen nada que ver con los otros petroglifos. ¿Pero serán de la misma época? No me parece. Wow. Y estos petroglifos son paneles de rostros, de caritas. Qué interesante. Y luego, cuando tú cruzas el río, a 10 metros, cruzas el río es ancho, entonces sigues subiendo a 124.5, encuentras la roca. Interesantísimo. Vámonos a la pausa
y vamos a aprovechar que tenemos a Clenis aquí, ¿verdad? Y que nos hable un poquito sobre la vida de nuestros aborígenes, qué es lo que sabemos de esas épocas. Ya nos dijo que, bueno, vivíamos en un paleolítico superior, ¿verdad? Pero vamos a la pausa, volvemos después de esto. Amigos, continuamos con este programa en el que presentamos este libro Anamuya, Patrimonio Aborigen del Este de la República Dominicana, de la autoría de Clenis Tavares María. Ella nos está contando pues toda esta aventura, y digo aventura porque es algo, como antropóloga tiene que ir al sitio, descubrir, documentar de esta piedra con petroglifos y la cueva, el lugar, el entorno. Pero Clenis es también parte muy importante del Museo del Hombre Dominicano y maneja muy bien todos estos datos de nuestros aborígenes. Y quisiera que tú nos hablaras un poco, Clenis, de esa época, del estadio que estaban los aborígenes nuestros, los taínos, los caribes, quiénes eran, en referencia, por ejemplo, a los de México, a los de Perú y demás, y también a la comunicación que tenían entre ellos. Háblanos un poquito de esto. Sí, nosotros tenemos la idea de que los taínos fueron los únicos pobladores de la isla y no lo fueron. También teníamos la idea de que no habían grupos agricultores antes de la llegada de Colón y su gente. Aquí habían 2.600 años de historia hasta ahora. Tenemos el poblador más antiguo, que son los grupos arcaicos, en Asua, un lugar llamado Barrera Mordán. ¿Que se le ha hecho carbono 14? Sí, y en Pedernales. El Museo del Hombre trabajó ahí hace muchos años. Hay una tesis. En Pedernales en Asua. Pedernales y Asua. Específicamente hay un lugar que se llama Barrera Mordán, donde hay la abundancia de este material que se llama sílex. Casi todas las culturas de la antigüedad trabajaron un tipo de roca que se llama sílex, que hay en crema, hay en gris, hay en negro, hay en rojo. Y la abundancia de sílex o pedernal le dio el nombre a Pedernales. Nosotros trabajamos, todos estos grupos ahora ya se revisaron y fueron agricultores. Tenían una vida sedentaria. Habían grupos nómadas, por supuesto, también. Hay poblamientos en Pedernales importantísimos y en Asua. Bueno, la verdad es que, de hecho, cuando a la llegada de los españoles se dice que esta división entre los mismos indios ayudó a que los españoles pudieran tomar más fácilmente el poder de grupos, porque aprovecharon esta división entre ellos y unos se asociaron a uno y otros se asociaron a otro, como también pasó en México. ¿Esto está comprobado, Clenis? Bueno, tú sabes, ya esas son... apreciaciones y también por las crónicas. Eso es otra cosa. Tú sabes que la arqueología que hemos hecho en el país es más que todo una arqueología de salvamento. Estos estudios así de saber las asociaciones que hubo ya ameritan más excavaciones y más profundidad en el contexto de lo que fue esta vida. Pero por supuesto que está claro que hubo grupos que se asociaron a la conquista. No pasó solamente aquí, pasó en América entera. Y hubo grupos que fueron disidentes. Entonces el grupo que se asoció fue el que facilitó que los españoles pudieran arrancar en el conocimiento de la geografía de los espacios y poblar los lugares que pobló. Entonces tú dices, Clenis, que en Pedernales y en Asua había estos aborígenes ya comprobados, que eran los rústicos, ¿cómo le digo? Los grupos arcaicos. Sí, hay publicación. Hay un libro que el Museo del Hombre publicó hace muchos años sobre Pedernales, la arqueología de Pedernales, donde se da cuenta de estos grupos que habitaron en este lugar. Y también, ¿eran posteriores, anteriores, no, perdón? Son los primeros. Son los anteriores a los taínos. Sí. Hay cuevas que se trabajaron incluso. Y no se sabe de dónde provinieron, porque los taínos se dicen que eran de los arahuacos. Es que los grupos que están aquí son grupos arahuacos. Todos. Pero
la globalidad no nos permite a nosotros mucho, porque ahora con el ADN que se están haciendo las pruebas en la colección del museo, por ejemplo, ya hay muchos muestreos de ADN. Ya nosotros sí sabemos que están emparentados con Sudamérica. O sea, ya sí está comprobado. Eso está ¿Estos comprobado. ADN desde cuándo se están haciendo? Hace muchos años. Hace muchos años ya. Yo creo que el primer grupo se hizo con la Universidad de Barcelona, con el doctor Bertrand Petit. Estaba Fernando Luna Calderón Vivo, que era quien dirigía el departamento. Y después se hizo, hace poco, tal vez 5 o 6 años, se hizo estudios en la población actual. Pero en la población del museo, de los esqueletos que tenemos, se han hecho ADN con la Universidad de la Sapienza de Roma y se han hecho ADN con este señor que te dije de la Universidad de Barcelona, que ahora creo que está en Dinamarca, y sí está demostrado que son los linajes corresponden a los grupos de Sudamérica. Estamos más cercanos, siempre se dijo que estamos cercanos a la parte norte de Colombia, a la parte de Venezuela. Que además geográficamente es lo más posible porque venían con sus canoas por todo este arco de las islitas, ¿verdad? De hecho, la navegación no era tan fácil porque no, la distancia fácil, de Venezuela a Colombia fácil. no es fácil. Y esto nos dice que entonces esta gente fue grandes navegantes que pudieron en canoa, a remo, sin más instrumentos de navegación que su propia experiencia y la guía de la Vía Láctea, pudieron llegar hasta estos destinos. Y no destinos. sabemos cuántos se morían también. Este es un dato que no tenemos. Bueno, tú sabes que los accidentes siempre están ligados a la vida misma, pero obviamente si tú te lanzas hacia el mar, ya tú tienes una pericia. Por supuesto. Porque tú no vas a tirarte a la calle sin saber cómo nadar después, por ejemplo. Y en ese lugar, acuérdate que tienen una ventaja, las embarcaciones eran ahuecadas. O sea que no la están pegando, ¿no? Sí. Eran de un mismo tronco. Pero eran embarcaciones bastante eran fuertes, amplias. Y eran fuertes. Y sí, resistían muy bien, porque muy las fuertes. Corrientes marinas no son fáciles hasta allá. Sí, pero como quiera, o sea, decimos que eran grandes, pero ¿qué tan grandes? Es del tamaño de un tronco. Bueno, dice, sí, porque es un tronco es que un tronco rompen, centenario. Pero hay en las crónicas, dicen de 100 personas. Que hay canoas de 100. Yo lo que pasa es que yo también desconfío un poquito de estas crónicas porque los que escribieron estaban tan asombrados en el momento. Así dicen que habían cuántos indígenas se ha dicho que vivían en la isla de Santo Domingo. Y al final Framoya Pons ha señalado que eran como mucho 10,000. Bueno, mira, la población, la demografía de la isla es un tema muy complicado porque uno no tiene mediciones. No, y en las crónicas de los primeros españoles se dice que... No, habla de millones. De millones, y eso no creo que sea posible. Almas. Sí, millones de almas. Pero hay ahora un estudio que se hizo hace poco a través de ADN en todas las Antillas y que ha dado el número de 10,000 y que ha generado mucho ruido, muchas situaciones. Dicen que se está modelando está como una metodología nueva de conteo a partir de eso. ¿Qué tan seguro será? Eso está en discusión y no es aceptado por todo el mundo, pero la ciencia es que tú experimentas, lanzas tu hipótesis, das tu resultado y el otro tiene que demostrar que lo que tú estás diciendo no es así. Realmente pensar en 10,000 como un número de población para las Antillas Mayores pareciera como poco, como muy reducido. Sí. A mí me pareció muy reducido, pero yo leí el informe que hizo Framoya Pons y me pareció convincente. Pero a mí yo lo ubico más en términos de lo que hemos visto en la arqueología dominicana. Tú estás viendo que hay unas potizas que son enormes. Para agua. Tú estás viendo ollas que son enormes. Eso sí es verdad. El indígena comía varias veces al día, pero cantidades muy pequeñas. Entonces,
cuando tú ves esas ollas tan grandes, ¿Para cuántas personas se hacía esto? estamos hablando que una población grande realmente. Ahora, ¿qué era un poblado grande? Eso te iba a decir. No es como nosotros, que aquí hay poblaciones que son pequeñas, que tienen 8 o 10 mil habitantes, campos muy recónditos, 3.000 habitantes, 5.000 habitantes. Pero en ese tiempo, una población de 3.000 habitantes tenía que ser tremenda población. Tremenda población. De hecho, no estaban preparados para una población Pero tan que grande. no sé. Tú ves. Y habría que ver también qué tan diseminadas estaban en la isla, porque siempre es verdad que las poblaciones, las personas se agrupan, pero pues también surgen contratiempos y demás. Y no es verdad que todos estaban concentrados en un mismo grupo. De hecho, parece que hay seguridad, y eso es una pregunta que te hago, de que convivían grupos distintos al mismo tiempo de aborígenes, ¿es así? Sí, claro. Entonces claro. vivían cada uno en su gremio, en su lugar. Bueno, es que tú sabes que los grupos crecen a partir de las alianzas, igual que hacemos Eso es nosotros verdad. en la actualidad. Entonces, simple, si un grupo llega aquí y se adueñó de este medio, entonces el grupo seguro que va a buscar con quién se va a aliar. Y si el que está aquí le da cabida, es que va a poder establecerse. Entonces eso debió haber sucedido, seguro que sí. De hecho, Caonabo dicen que no es de aquí, que viene de otra isla. Igual se dicen de otras figuras de aquí. Y nosotros vemos que en el caso de Atuey sobrevive a la matanza de Jaragua, y que Atuey se va hacia Cuba, y en Cuba le buscan, habla con los indígenas. O sea, hay una relación entre En Cuba las y Puerto islas. Rico principalmente, ¿verdad? Sí, es que las islas tenían, por ejemplo, hay citas en las crónicas que dice que de Puerto Rico hacia la isla de Santo Domingo había un tránsito normal, un flujo diario, e intercambiaban cazaves y productos. Normal, porque acuérdate que son sociedades no comerciales, son sociedades que viven del trueque. Entonces, no, tal vez no tenían las habilidades que uno tiene ahora de negociar, que siempre está buscando una ventaja para ganarle al otro, sino que tú dices, bueno, me excede sal, me falta ají, entonces vamos a cambiar sal por ají, por decir un ejemplo. Claro, era todo un trueque. De hecho, cuando los españoles llegaron aquí, también se intercambiaban el oro, y después el oro fue moneda de cambio en monedas, pero primero fue en pepitas y demás. Sí, el oro era otra cosa ya. Sí, Ya eso es otra cosa. Es otra etapa. Sí, es otra etapa. esa es otra cosa. Pero en realidad las alianzas es lo que permite que los grupos crezcan y es lo que le da fortaleza. Entonces, el medio más fácil de las alianzas son los matrimonios. Claro, claro. Fíjate, Caonabo no es de aquí y se casa con Anacaona. Sí. Anacaona sí es de aquí, pero ya eso le está dando una alianza. Y un derecho Guacanagarí, de tierra del lugar. Hay una lucha entre Caonabo, Guacanagarí, y eso hay que verlo a través de Bohechío. Entonces, al Caonabo casarse con Anacaona, está haciendo una alianza con Bohechío. Aparentemente, Bohechío es el que tiene el cacicazgo más grande, el que tiene más tierra, más no más gente. Ah, no más gente. No más gente, sí más tierra. El sitio aparentemente mayor poblado de la isla era la zona del este. Y de hecho hay muchos manglares. ¿Esto está escrito en las crónicas españolas? Sí. Sí. Incluso hay un poblamiento en un lugar que se llama Macao, que es Playa Macao. Sí. Macao es uno de los lugares que se han hecho excavaciones, se ha saqueado. Es intenso la cantidad de vasijas, de piezas arqueológicas que hay en colecciones de Macao. ¿Cómo estaba dividido entonces lo que era el territorio de la isla de Santo Domingo en aquella época? Bueno, sabemos los famosos cacicazgos, esto está claro, los mapas abundan, vamos a ver si nos ponen uno. Pero ¿cómo era entonces en cuestión de población y poder? ¿Tenemos eso claro? Bueno, aparentemente en población el este es la zona más poblada. Si tú te pones a ver, las condiciones del este son ideales en la vida del indígena. Hay los manglares, que son lugares que tienen un nicho ecológico importante. Ya tú sabes que ahí hay una abundancia de crustáceos que ya tienes que comer. Por ejemplo, en excavaciones que el museo hizo
hace muchos años con Marzo Veloz, Renato Rímoli, Luna Calderón, Guerrero, se encontraron que había en el Soco un poblamiento bastante grande y ahí la gente hizo la agricultura una actividad secundaria. ¿Por qué? Porque había manglar y hay guayiga en abundancia. Entonces, ¿para qué sembrar yuca para hacer casabe? ¿Para qué estás sembrando maíz, sembrando otras cosas? Cuando tú tienes la guayiga, que solo tienes que recogerla y sacarle la toxicidad y vas a hacer un pan igual. Entonces, la zona del este tenía esa ventaja, aparte de que tiene pues mucho mar, y en ese mar ya sabemos que hay abundante alimento para él. Ajá, y venían desde fuera y trueque y demás. O sea, fíjate y además, que en la versión de los cacicagos esa zona se le llama como el frente, la entrada de la isla. Entonces la cercanía de Puerto Rico, esos viajes no son de ahora, esos viajes vienen de antes. Mi tesis de grado de antropología con otros 2 colegas fue sobre los viajes en Yola y nosotros decimos que se mantiene la tradición. Pero Glenis, entonces no es casualidad que la ciudad de Santo Domingo en 2 ocasiones se estableciera al margen de los Sama, que muchos estudiosos dicen que si esta ciudad, o sea, la capital en aquella época, siglo XVI, se hubiese mantenido en la zona norte, no se hubieran dado las devastaciones de Osorio, no se hubiera despoblado esta parte y otra historia sería la nuestra respecto a lo que fue el establecimiento de la colonia francesa. ¿Tú compartes esta idea? Bueno, lo que pasa es que las devastaciones se dieron demasiado terreno. Entonces tú dejaste lugares con puertos naturales incluso, y eso fue terrible. Pero en cuanto a la ciudad de Santo Domingo, evidentemente el primer asentamiento del otro lado de la margen de los Sama está demostrado que era mejor asentamiento que el asentamiento actual. Ah, sí, pero se dice que había muchísimos mosquitos y que la tierra no era buena. No, se dice que la ciudad obandina, Obando la trajo para acá, a la ciudad de Santo Domingo, pero que la otra ciudad tenía la mejor fuente de agua potable. El problema de este lado de la ciudad era el agua, que no sabían de dónde conseguir el agua, porque el agua de los Sama nunca fue buena agua. Y dicen que incluso los Sama olía mal en esta época de los esa época increíble. Así que imagínate. Y de hecho, nosotros excavamos junto a Luna Calderón en el año 90 las instalaciones del primer acueducto hecho por los españoles, que están ahí al lado de la ruina de San Francisco, están en la avenida Duarte. Y ese lugar, nosotros, tiene una noria, había una noria, un pozo de agua y un estanque que se llenaba y que llevaba todo el agua hacia la parte baja. Recuérdate que San Francisco es la zona más alta de ese punto colonial. Pero siempre hubo problemas con el agua. Pero qué raro entonces, porque Obando era un individuo muy versado. Y bueno, fue... Quizás Obando quiso despegarse de los Colón y hacer su obra. Es posible porque había mucha pugna. Recordemos que cuando llegó Obando salían Bobadilla y Roldán, los 2 Franciscos que eran enviados de los Reyes Católicos, y fue cuando Colón se le prohibió volver a pisar la isla, no así descubrir el paso hacia las Indias. Y Colón estuvo por aquí. De hecho, cuando se van Bobadilla y Roldán en esas embarcaciones donde llega la flota de Obando, que es cuando naufragan, es cuando se destruye del todo ya lo que es la ciudad en el margen este del río Sama, y es cuando Colón le dice a ellos que no lo hagan, pero como estaban en pugnas, ellos lo hacen, pues no creyéndole a Colón, y Colón sí se salva, que se anida en esta bahía que es muy cerrada en la parte sur, que tú debes de conocerla en Asua. En Asua. En Asua. En Asua. De manera que esto del establecimiento de la ciudad de Santo Domingo, lo que te preguntaba Clenis era que si los indígenas venían de Venezuela, desde Venezuela, los araucos, entonces se entraron por ese mismo sitio, por la parte sur. Mira, las rutas migratorias, hay mucha gente que está en estudios ahora
porque antes habían como si fueran líneas de pensamiento que se quedaron como inamovibles. Pero ahora todo se cuestiona, claro, como están debe ser. haciéndose muchas reconstrucciones de cómo fue antes. Hay mucho más facilidades tecnológicas para simulaciones, experimentaciones, y la arqueología ha avanzado mucho en ese sentido. Pero la ruta específica, sí, de cómo se trazó, hay quienes dicen que vino gente de Centroamérica también, y las posibilidades de relación con Centroamérica no están lejos. Ya de hecho, el saber que la piedra nuestra, hay una homóloga en Centroamérica y con el mismo tipo de roca, exacto, nos está diciendo que debió haber vinculaciones, eso no es azar. sí. Entonces, las poblaciones indígenas no son poblaciones aisladas. Nosotros ahora tenemos limitaciones de fronteras políticas, limitaciones económicas. Los países tienen ciudadanías y nos ponen otros límites que ellos no tenían. Esta gente, por supuesto, es como carretera que tú te vas para todas partes a explorar, pero cuando tú vas a llegar al lugar, si yo vivo aquí, yo no me voy a sentir bien con que tú llegues, entonces vamos a negociar. Pero las cosas eran diferentes. Sí, sí, claro. A mí no me parece que había el aislamiento. Nosotros como caribeños estamos más aislados ahora por los temas políticos que antes. Con todo y que tenemos la navegación. No, ahora. y fíjate que se hablaban varias lenguas, pero los indígenas de aquí no hablaban una sola lengua, como no lo hablaban los de las demás islas menores. Sin embargo, nosotros el Caribe, en las lenguas, por las metrópolis distintas que hemos tenido, nos ha hecho que nos separemos un poco. Porque tú tienes gente que habla francés, nosotros las tres Antillas, las tres islas de las Antillas Grandes, que hablamos español, castellano, somos poblacionalmente mayor, pero las otras son más numéricamente en cuanto a territorios, países, son más las que hablan otro idioma que las que hablan el español. Y el idioma se para actualmente. Pero claro, es que tú quieres hablar con el otro, comunicar y no puedes. A mí me llama mucho la atención que en la antigüedad, incluso los europeos, esos imperios que eran tan grandes, los reyes no tenían que hablar la misma lengua que los súbditos, lo que tenían que tener generalmente era la misma religión. Fíjate lo diferente que eran las sociedades en esa época. Eso fue variando, por supuesto. Ya la lengua es obvio que es lo más importante para un gobernante, pero en aquella época no era así. Imagínate en los taínos. No, fíjate que aquí habían varios idiomas, pero los indígenas que Colón, desde que llega a las islas, los toma, estos aprendieron a hablar inmediatamente ese español antiguo. Pero qué facilidad que nunca tenían, lo habían escuchado, yo supongo. ¿Cómo lo aprenden? ¿Cómo pueden asociar tan rápido y servirles de traductores? Yo pienso que la clave está en que cuando ya tú sabes más de un idioma, 2 idiomas, 3 idiomas, hacer el cuarto idioma, recibir el quinto idioma, es mucho más fácil porque ya tu cerebro tiene esa versatilidad. Sí, es cierto. Y lo acepta. Es igual que la religión, que el indígena no le puso tema a que llegue una nueva religión. Claro, porque si ya tenemos 50 dioses, que llegue el 51, ¿en qué nos cambia? No el problema es que esta religión que vino, entonces solo quiere un Dios y anula a los otros. Ya eso es otra cosa. Bueno, volvamos al libro en estos 2 minutos que nos quedan. Anamuya, Patrimonio Aborigen del Este en la República Dominicana. El Instituto Geográfico está haciendo muchas publicaciones, Glenis. La última que se puso ahora que se lanzó, ¿cuál es el título? Pusimos ayer el tema de la toponimia, el origen de los nombres de los distritos, municipios, de las ciudades, las provincias de los ríos, de los cabos, de las toda bahías, la toponimia en la geografía dominicana. Específicamente el volumen 1 está en la zona este. Muy bien. Volvemos con la zona este. Sí. Parece que estamos arraigados en la zona. Sí. Bueno, Glenis, recomiéndanos este libro, danos una sinopsis de 30 segundos de por qué leerlo y cómo te sentiste al tener este hijo tuyo.
Bueno, para mí es una obra rápida, lectura, y tú vas a adentrarte al patrimonio de esta zona donde vas a poder saber los motivos que tenían los indígenas para hacer los rituales, las ceremonias. Vamos a ver diferentes tipos de dibujos y vamos a ver cuál era la concepción que había en ese momento sobre el ceremonialismo, la ritualidad, la importancia del agua y cómo todo esto convergen para la vida humana de ese momento. Señores, este libro tiene unas gráficas interesantísimas. Increíble que esto esté hecho por esos aborígenes en estos materiales. O sea que yo lo recomiendo. Gracias, Glenis, por venir aquí. Tienes que seguir visitándonos para ponernos al día de todos esos temas que ya están un poquito lejos en tiempo de nosotros. Glenis, gracias a ti, al Museo del Hombre Dominicano, a ustedes amigos por sintonizarnos y será hasta la próxima.